El 28 de julio se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis, designado por la Organización Mundial de la Salud como parte de todos los planes y programas que estamos realizando los países para el control y eliminación de los 5 virus de las hepatitis para el año 2030. Es muy importante saber que más de 1.400.000 muertes al año son producidas por consecuencias de la infección por estos virus, en especial por el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C. En el caso del virus de la hepatitis B, a pesar de contar con una vacuna desde 1992 y un plan universal de vacunación, incluyendo a Colombia, sigue siendo un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de cirrosis y de carcinoma hepatocelular. La transmisión vía sexual, la transmisión por el contacto con sangre, la transmisión horizontal, la transmisión madre a hijo, son formas entonces como el virus puede ser transmitido de una persona a otra, y el desarrollo de la infección crónica por este virus es un factor de riesgo importante para cirrosis y para cáncer de hígado. Este día reúne entonces los esfuerzos de todos los países para poder llevar el mensaje a todas las poblaciones y a todas las comunidades para que podamos entonces implementar todas las medidas de promoción y de prevención en el caso de las vacunas para hepatitis A y hepatitis B. Una primera estrategia para la prevención de estas infecciones es la vacunación para el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis B. También es importante conocer que la vacuna de hepatitis B también protege para la infección por el virus de la hepatitis delta, porque esta se presenta solamente en infección simultánea de estos virus B y delta, o en inicialmente una infección crónica por B y luego una superinfección por el virus de la hepatitis delta. En el caso de la hepatitis C, actualmente contamos con un tratamiento antiviral, conocido como antiviral de acción directa, que permite la curación de la infección por el virus de la hepatitis C. Aún no disponemos de vacuna para hepatitis C, y en el caso del virus de la hepatitis E existe una vacuna, pero actualmente solo utilizada en China. También es importante entonces para que las personas conozcan las formas de transmisión, en el caso de A y E, que especialmente son de transmisión orofecal, por agua contaminada o alimentos contaminados como materia fecal, y en el caso de hepatitis B, C y D, especialmente por contacto con sangre, lo que se conoce como transmisión parenteral, pero también hay transmisión sexual, especialmente en el caso de hepatitis B podría existir este riesgo, y obviamente por reutilización o compartir agujas y jeringas. Las comunidades indígenas a lo largo de todo el continente americano presentan una situación de endemia para la infección por el virus de la hepatitis B. Y esta está relacionada posiblemente con la evolución del virus. Hay una hipótesis en que el virus hizo una adaptación o el salto de especie entre los primates al humano, tanto en África como en América. Y por eso entonces incluso el genotipo que circula en América está presente desde poblaciones que habitan Alaska hasta poblaciones indígenas que habitan en la Patagonia, incluyendo obviamente todas las comunidades indígenas de Sudamérica. El grupo de gastropatología ha desarrollado trabajos en las comunidades indígenas del departamento de Amazonas, encontrando entonces la caracterización del virus y también la coinfección con el virus de la hepatitis delta. Actualmente el grupo de gastropatología, en colaboración entonces con el grupo de epidemiología de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, estamos realizando un estudio en comunidades indígenas en el departamento de Amazonas, en el departamento de Guaviare, en el departamento de Guajira y en el departamento de Antioquia. Este trabajo, que es liderado por el profesor Carlos Rojas de la Facultad de Salud Pública, tiene como objetivo identificar factores de riesgo en comunidades indígenas de estos 4 departamentos asociados con la infección del virus de la hepatitis B. Este estudio permitirá entonces identificar cuáles son las características y cuáles son esos factores que han permitido que la infección por el virus de la hepatitis B permanezca de forma importante en las comunidades indígenas, especialmente pues en estas 4 seleccionadas, y de esta manera
mejorar la prevención de la infección por el virus de la hepatitis B y por tanto las consecuencias asociadas a esta infección que, como lo he mencionado, como son la cirrosis, el carcinoma hepatocelular y por tanto pues la muerte de estos individuos.